día de mañana, si es que se va a dar, les voy a comunicar la hora exacta, ¿ya? Está bien. No se preocupe. Está ¿Ok? bien. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. ¿El examen va a ser presencial o va No, a ser virtual? virtual. El examen va a ser virtual. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta más? Bueno, entonces continuaremos, por favor. Voy a ir a la última parte de la diapositiva. De las diapositivas voy fíjense, iniciar donde habíamos quedado la anterior clase, ¿no? Después del receso de carnaval que teníamos, pues ahora vamos a continuar hablando sobre los estados de carga, ¿ya? El texto indica que utilizando los métodos tradicionales como la ecuación de los tres momentos... algo más antes de, antes de continuar. He creado en el tablón de clases un tema que se llama información documental, donde cada pestañita, en los que están en el Classroom, cada pestañita, tienen ustedes una carpeta, ya una carpeta de libre acceso y libre descarga, donde está colocado, la bibliografía debería venir aquí, mover hacia abajo, ya. Donde he colocado aquí, y voy a ir colocando a medida que vayamos avanzando, primero, en la primera carpeta, el libro del ingeniero Miguel Muñoz, ¿no? Que es nuestro texto base, ¿ya? En la segunda carpeta voy a colocar las presentaciones que ustedes ven ahí, ¿ya? Las presentaciones que ustedes ven ahí que hemos realizado, ¿ok? Ya, en las presentaciones que hemos hecho. ¿Ya? Y aquí voy a ir colocando bibliografía, por ejemplo, les voy a colocar la norma, el libro de Jiménez Montoya, etcétera, etcétera. No, aunque todos deben tener, ya, pero sin embargo, algún documento que yo considere interesante, pues aquí se los voy a colocar. ¿Ya? Ese es el otro anuncio que quería hacer para que todos tengamos conocimiento de esa situación. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, entonces continuaremos. Bueno, creo que... Entonces, volviendo a nuestro tema, dice, utilizando los métodos tradicionales, como la ecuación de los tres momentos, el método de Cross o los métodos matriciales, esto sabemos que es un método elástico, ¿no? Elástico, el método de Cross es un método de relajación, así se lo llama, un método de relajación estructural, y el método matricial, que tiene que ver con la rigidez de los elementos estructurales. O el método de la estática para el hormigón, como es el método de Cacot, dice, se deben establecer unos juegos de carga de manera de obtener los esfuerzos máximos en las diferentes secciones de los elementos que se analizan, ¿ya? Esto es lo importante para estos métodos, ¿ya? Los esfuerzos máximos, ¿ya? Es deber, justamente, del calculista de estructuras, conocer estos procedimientos, ¿ya? Conocer estos procedimientos. Las combinaciones de carga, dice, se establecen en base a la información que proporcionan las líneas de influencia del parámetro a resolver. Por ello, para emplear los juegos de carga adecuados, se ve que serán aquellos que proporcionan las líneas de influencia, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de líneas de influencia, no desde un punto de vista analítico, para intentar establecer una línea de influencia, que existen bastantes métodos, por ejemplo, como el método de la fuerza, el método de la pendiente de flexión, que se utilizan justamente para calcular analíticamente las líneas de influencia. Al decir analítico, estoy hablando de cuantitativo.
conductivo, ¿ya? Entonces, los momentos máximos en vigas continuas o en pórticos ocurren cuando algunos de los tramos están cargados y otros no, ¿ya? Las líneas de influencia, dice, son utilizadas para determinar qué tramos deberían o no deberían estar cargados. Una línea de influencia, ¿qué es? Dice, es un gráfico de la variación del momento, corte u otro efecto en un punto particular de la estructura cuando una carga puntual unitaria se mueve a lo largo de la misma. Esa es la definición que nosotros conocemos de isostáticas, ¿no? En isostáticas, las líneas de influencia tienen o son, por así decirlo, lineales, ¿no? Por ese efecto de isostaticidad, pues la línea de influencia tiene un efecto, tiene una forma lineal de variación, que nos indica el movimiento de una carga unitaria alrededor de la estructura de la viga, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa en estructuras hiperestáticas? El grado de hiperestaticidad hace que esa línea de influencia no tenga esa variación lineal, sino tenga una variación diferente, ¿no? Variable a lo largo de la estructura que se analiza. En ese sentido, vamos a enunciar el principio del Müller-Breslau, que es un método para determinar líneas de influencia cualitativas, ¿ya? Aquí lo que nos interesa es la forma de la línea de influencia. Por lo tanto, ¿qué dice el principio de Müller-Breslau? Las ordenadas de la línea de influencia de un esfuerzo interno en una sección o de una carga reactiva, dice, son proporcionales a los desplazamientos que se obtienen al eliminar el vínculo que causa dicha acción interna o reacción e imponer en su lugar la deformación virtual correspondiente. ¿Ya? Ese es el principio de Müller-Breslau. En el texto del profesor Muñoz, voy a leer aquí, también tiene otra definición análoga, ¿ya? En el libro ustedes van a encontrar, y me voy a basar también en esto, siempre me baso en, este es el libro base de la asignatura, dice, un método poderoso para conocer la forma de una línea de influencia, ya que solo interesa conocer el signo de sus ordenadas y no sus valores, hemos dicho que es cualitativo, necesito saber la forma, es el método de Müller-Breslau que enuncia lo siguiente. Para obtener la línea de influencia de un parámetro estático en una estructura, debe romperse la continuidad estática con los dispositivos de continuidad estáticos asociados al parámetro de estudio. Ejemplos, rótulas en momentos, guías verticales en corte, etc. Luego se establece la continuidad estática con los entes mecánicos suprimidos, momentos, esfuerzos cortantes, etc. La deformada de la elástica a causa de estos entes mecánicos añadidos es en alguna escala la línea de influencia del parámetro buscado. ¿Ya? Esta es la definición que ustedes van a encontrar en el texto, que ya les he proporcionado, y esta es la definición que yo lo he extraído de aquí, debería estar, ¿sí? Del libro de Aslan Kasiman, ¿ya? De análisis estructural de Aslan Kasiman. Entonces aquí me falta colocar la referencia, no tengo que hacer. Bien, entonces, apliquemos ese principio, ya apliquemos ese principio a una viga continua. Fíjense, aquí hay una viga continua de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 apoyos. ¿Y cuántos tramos tenemos? Tenemos un tramo, 2 tramos, 3 tramos, 4 tramos y 5 tramos. No es una viga continua, ¿ya? No le está dando importancia a la inercia. Fíjense, no estamos interesados en la inercia aún del elemento, solo nos interesa saber qué pasa con, o por dónde nosotros tenemos que empezar a graficar la línea de influencia. Dice que se tiene que introducir vínculos que rompan la continuidad elástica, ¿ya? Que rompan la continuidad elástica. En ese sentido, por ejemplo, si yo quiero romper la continuidad elástica en este sentido para un momento flector, en este caso el momento en B, dice que yo tengo que introducir una rótula, ¿no? ¿Qué pasa cuando introduzco una rótula?
¿Ya? ¿Qué pasa? Se genera aquí unos momentos, ¿no? Unos momentos unitarios, justamente. ¿Qué es lo que va a pasar si yo coloco una rótula aquí? Por su peso propio, obviamente, esta viga o este tramo se va a deformar de esa manera. ¿Ya? Al deformarse de esa manera, fíjense, se ha roto la continuidad y se empieza a deformar toda la estructura. Siguiendo la continuidad elástica a partir de esta desvinculación elástica de la continuidad, fíjense, la viga se va deformando de esa manera, ¿sí? De esa manera, en un tramo negativo, en el otro tramo positivo, negativo, positivo, haciendo una alternancia de cargas, ¿no? Una alternancia específica. En ese sentido, para yo obtener la máxima solicitación que me produzca el momento máximo en este punto B, por eso lo hice punto B, yo tendría que alternar la carga de esta manera, ¿no? De esta manera. En el lugar donde se ha roto el vínculo, colocar la carga, ¿ya? La carga mayorada en ese sentido, no estamos hablando todavía de solicitaciones en función a combinaciones que se puedan realizar, pero la lógica nos indica que hay una carga que siempre va a estar presente, que es el peso propio, ¿no? El peso propio siempre va a estar presente, ¿ya? Entonces, en el siguiente capítulo vamos a hablar de efecto favorable y desfavorable, que es lo que significa cada uno de estos conceptos, pero aquí lo que me interesa es primero estudiar este tema. Entonces, para producir este máximo momento, ¿ya? Para producir este máximo momento, yo lo que tengo que hacer justamente es cargar en los lugares donde se ha producido la elástica en sentido positivo, ¿ya? Entonces fíjense, aquí he roto la continuidad y he cargado en los lugares haciendo una alternancia respectiva, ¿sí? Cargado aquí, cargado, por decir en otras palabras, en los tramos pares, ¿no? Los tramos positivos, por así decirlo, que producen una elástica en sentido positivo, ¿ya? Este estado de carga, yo le puedo llamar estado de carga 1, ¿sí? Me produce el máximo momento positivo en este punto, ¿ya? Y tendría que generar otro estado de carga, por ejemplo, para este punto. Para este punto genero una rótula, o sea, borro este primer estado. Ya sé que este primer estado de carga me genera el máximo momento en B, pero puedo colocar otra rótula. Permíteme unos minutitos, por favor. Bueno, ahora, bueno, en ese sentido, si yo quiero, por ejemplo, determinar el máximo momento en este tramo, sería en el apoyo D o en el tramo D, yo simplemente coloco una rótula respectiva, ¿no ve? Voy a colocar la rótula respectiva, ¿y qué es lo que va a pasar? El mismo efecto. Aquí, ¿no? Aquí, aquí, ahí, y el comportamiento va a ser contrario, ¿no? Va a ser así, y ver así. Entonces tengo aquí un tramo negativo, un tramo positivo, un tramo negativo, positivo y negativo. ¿Dónde debería ir la carga? ¿Dónde debería ir la carga? Pues ahora debería ir en estos tramos, ¿no? Me disculpo por los gráficos, ¿sí? Me disculpo por los gráficos, debería ser un poco más bonito, pero bueno. Ok, en ese sentido, bueno, ya con este estado de carga yo estoy afirmando que voy a obtener el máximo momento en D, y así sucesivamente puedo hacer, colocar rótulas aquí, 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 pero sin embargo los estados de carga se van a repetir. Por lo tanto, para la línea de influencia B del momento en B, también me sirve para
hallar el momento máximo en el tramo F y en el tramo J. Y para la rótula en este sentido me va a servir para hallar el máximo momento en el tramo D y el máximo momento en el tramo H, ¿no? Entonces, así yo puedo ir generando varios estados de carga para determinar los esfuerzos máximos, ¿ya? Ok. Bien. Pero estamos hablando en ese sentido de los tramos, ¿no? Estamos hablando, ¿qué pasa con los apoyos? Igual, en los apoyos yo voy a generar una rótula. Voy a generar una rótula, pero a diferencia de los tramos, ¿qué es lo que pasa? En el tramo genero una rótula y obviamente la estructura se viene de esta forma, ¿no? Es lógico. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que este apoyo está impidiendo que este punto se vaya deformando, hay una restricción adicional. Entonces esa rótula al momento de iniciar la carga va a generar un comportamiento de esta manera, ¿no? De esta magnitud. Entonces nosotros debemos continuar, aquí hemos roto la continuidad de la estructura, pero nosotros debemos continuar aquí, ¿no? Así como está el gráfico. Entonces se ha generado aquí, o podemos definir que para que obtener el máximo momento en el punto C, que es un punto de apoyo, yo tengo que cargar estos dos tramos, ¿no? Tengo que cargar estos dos tramos y este tramo dejarlo descargado. Entonces, en este caso, tendría que cargar los signos negativos. ¿Sí? Entonces, puedo hacer lo mismo en el apoyo. Este sería el apoyo ver E, ¿ya? Ver A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿no? Entonces, podemos hacer lo mismo en el apoyo E, en el apoyo G y en el apoyo I, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes estados de carga para los apoyos y algunos inclusive se pueden repetir. Por lo tanto, tal vez en este caso no. En este caso, por ejemplo, aquí para el apoyo C tendríamos este estado de carga. Para el apoyo E, por ejemplo, tendríamos este estado de carga que no se repite. Para el apoyo G tendríamos, lo voy a dibujar en rojo, el apoyo E tendríamos este estado de carga, etcétera, haciendo la alternancia respectiva. Para el apoyo I, este estado de carga, etcétera. Para el apoyo K tendríamos, por ejemplo, este estado de carga, ¿no? Entonces, fíjense, para los apoyos, ¿no? Es donde más se va a ir la solicitación, porque se está cargando toda la intensidad, por así decirlo, de la carga a estos tramos respectivos para producir los máximos momentos en los apoyos mencionados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se ha entendido esa parte, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, excelente. Bien, ¿qué pasa con los esfuerzos cortantes, ¿no? Para los esfuerzos cortantes, ¿qué nos dice? Igual, romper la continuidad, ¿ya? Romper la continuidad. ¿Cómo rompemos la continuidad? Aquí dice, vías verticales en corte. Bueno, vías verticales en corte, pues, será aquí una guía vertical, pues más o menos un dispositivo de esta naturaleza en el que está restringido los giros y los movimientos horizontales, pero puede desplazarse verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí colocamos una guía vertical, y ¿qué es lo que va a pasar? Va a existir este comportamiento, va a existir una transición desde una deformada negativa hacia una deformada positiva, y obviamente va a seguir, como los otros tramos todavía mantienen la continuidad elástica, va a seguir la deformada esa alternancia respectiva. Entonces, fíjense aquí, para obtener el máximo cortante positivo en el tramo B, ¿no? En el tramo B yo tendría que cargar la mitad de esta viga y los otros tramos alternados según el signo que me está dando esa viga. ¿Ya? ¿Ok? Y así sucesivamente para los otros tramos, ¿no? Pero ya Un momentito, por favor, ya me están molestando aquí. Un momentito.
Paciencia, ¿ya, jóvenes? Bien, estamos de vuelta, ya, mil disculpas, jóvenes. Entonces, de esa manera, fíjense, con la línea de influencia en el punto B del tramo, podemos determinar teóricamente si nosotros realizamos esta combinación de carga, la solicitación máxima en el tramo B. Pero ya sabemos, ¿no? Sabemos por ende, por ejemplo, que si nosotros cargamos la estructura de esta manera, es muy posible que en este punto tengamos un cortante mínimo, y sabemos por ende también que a mitad del tramo tiende a ser negativo, tiende a ser nulo el esfuerzo cortante, razón por la cual se presenta el máximo momento flector, ¿sí? Entonces, ¿dónde es que se debería hacer, digamos, esta situación? En los apoyos, porque en los apoyos es donde se presenta un máximo momento flector. Digo eso, ¿no? Entonces, esa es la situación. Hay que ser bien cuidadosos y cautelosos en elegir justamente esa clase de combinaciones. Aquí también tenemos otra línea de influencia para este tramo, por ejemplo, y la alternancia de cargas, fíjense que se sigue para obtener el máximo cortante aquí, que seguramente al momento de hacer las combinaciones respectivas va a ser mínimo con respecto a otras, ¿no? Entonces, ¿dónde deberíamos hacer? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, fíjense, aquí está colocando el pasador respectivo, está rompiendo la continuidad, ¿ya? Y la deformación está viniendo de esta naturaleza, ¿no? O sea, como ustedes ven aquí. Entonces, fíjense, muchas veces, tanto las combinaciones o los juegos de carga para flexión y para corte, en muchos casos se repiten, ¿ya? En muchos casos se repiten. Seguramente el auxiliar de docencia les hará la explicación propia en pórticos, ¿no? En pórticos hay muchos estados de carga que se repiten,
producto de esta, por así decirlo, duplicidad de situaciones para esos puntos. ¿Ya? Entonces, el resultado de este envolvente de momentos flectores, de estos juegos de carga, es la envolvente de momentos flectores. ¿Ya? Cada estado de carga va a producir, fíjense, esto puede ser el estado de carga 1, este puede ser el estado de carga 2, este puede ser el estado de carga 3. Cada situación va a producir un momento flector donde nosotros vamos a determinar la envolvente de momentos flectores, que justamente, fíjense, es el contorno es el contorno de la superposición de los diferentes estados de carga que se han analizado en la estructura, ¿no? Entonces, la manchita de color azul o la línea de color azul gruesa vendría a ser el contorno de los máximos y mínimos que se tiene en la viga o en el momento, en la estructura, ¿sí? También para los cortantes tenemos el mismo comportamiento. La línea roja representa la envolvente, que son los máximos y mínimos, ¿no?, que presenta en los estados de carga. Fíjense aquí los estados de carga 1, 2 hasta el infinito, ¿no?, que se han encontrado en este caso de estudio, por ejemplo. ¿Ya? Bien, volviendo al apunte del profesor Muñoz, él también hace un análisis respectivo, ¿no? Fíjense, él hace un análisis sobre los diferentes estados de carga y combinaciones, aplicando justamente lo que decíamos de las rótulas correspondientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, a diferencia de la presentación que yo tengo, aquí el autor de este libro, por ejemplo, está haciendo referencia al diagrama de momentos, ¿no?, y la elástica que se produce respectivamente. Sin embargo, aquí los signos cambian, ¿no? Los signos cambian, pero al final, si se dan cuenta, vamos a llegar al mismo resultado. No es una confusión, es una cuestión de signos, de cómo lo toma un autor y cómo lo toma el siguiente autor, ¿no? Ahora, para las reacciones, por ejemplo, aquí en el apunte, en la diapositiva, no hemos hablado nada de reacciones, ya solamente cortantes, esfuerzos, momentos flectores, etcétera, ¿ya? Pero para las reacciones también se realizan estados de carga. En este caso, ¿cómo romperíamos la continuidad elástica si es que quisiéramos calcular, por ejemplo, una envolvente máxima para las reacciones? Lo único que tenemos que hacer es quitar el apoyo y colocar una fuerza en el sentido en el que nosotros queremos encontrar la reacción. Por lógica, sabemos que las cargas que actúan sobre esta viga van a generar reacciones en sentido opuesto en los apoyos, ¿no? En los apoyos. Por lo tanto, vamos a tener que colocar una fuerza en el sentido contrario. Y fíjense cómo se va a ir deformando la estructura a partir de esa situación. Entonces ya tenemos un lugar donde nosotros vamos a colocar las cargas. Y nuevamente, fíjense, para determinar el momento flector máximo en este tramo, por ejemplo, va a ser lo mismo que si yo rompo la continuidad para una reacción máxima. El juego de carga es el mismo, ¿no? Y eso es lo que explica, por ejemplo, para aquí, para el tramo B, está rompiendo la continuidad con una fuerza hacia arriba y está reproduciendo el mismo estado de carga de que si yo coloco un pasador para encontrar el máximo cortante. Entonces, para encontrar el máximo cortante aquí es lo mismo colocar una fuerza o colocar el pasador respectivo, ¿no? Van a generar el mismo estado de carga. Y nuevamente, aquí, lo propio, fíjense, este estado de carga de aquí es el mismo ya que ustedes tienen en este sentido, ¿ya? Entonces, muchos estados de carga se van a ir repitiendo, pero hay que hacerlos para que no se nos olvide ninguno, ¿ya? Ahora aquí dice algo interesante, para el diseño de vigas interesan los momentos flectores y los esfuerzos cortantes, para el diseño de columnas interesan los momentos flectores normales y cortantes. Esta fuerza reactiva de aquí vendría a ser una normal, ¿no? Una columna que está apoyada y que tenemos que encontrar la reacción respectiva. Para el ejemplo anterior, viga, dice, se tienen 7 juegos de carga, 2 para momentos sobre tramos, más 4 para los apoyos internos y un estado de carga para la carga permanente sola, que superponiéndolos en un mismo diagrama reportarán la envolvente de momentos flectores y esfuerzos cortantes, que es lo que tenemos en estos gráficos, ¿no? Entonces, el pórtico se maneja de manera distinta.
es labor del auxiliar de docencia explicarles, pero igual, se rompe la continuidad en un elemento y lo que se tiene que hacer es, mediante la deformada elástica, poner bien los estados de carga correspondientes en los pórticos. Ahora, en losas ocurre algo similar, ¿ya? Ahora, hay una pregunta, por ejemplo, bastante interesante que alguna vez me hicieron. Bueno, aquí estamos hablando de pórticos, ¿no? Estamos hablando de pórticos y nosotros diseñamos estructuras tridimensionales, ¿no? Entonces, para una estructura tridimensional, por ejemplo, si no vas a discretizar la carga, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros transportamos las cargas de las losas hacia las vigas, y las vigas hacia las columnas. El sistema porticado es un sistema de vigas y columnas. Entonces, nosotros calculamos el efecto de las losas, y ya saben ustedes hacerlo. En cargas con el auxiliar han podido repartir a las vigas de apoyo a las vigas de apoyo toda la carga de la losa respectiva según su tipología, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Para evitar tal vez el trabajo, y esto se hace en estructuras tridimensionales, por ejemplo, se hace en estructuras tridimensionales, lo que se hace en losas, pues, también es posible, dice, realizar los juegos de carga mencionados, aplicando el área de influencia para obtener las máximas solicitaciones de las mismas. Un primer estado sería todo cargado, y un segundo estado sería paños horizontales, ¿ya? Exteriores, siguiendo ese criterio de la línea de influencia, y después paños intermedios en sentido horizontal, fíjense, y después en sentido vertical. Pero también se pueden generar diferentes estados, por ejemplo, cargar paños impares y paños pares. O también, si queremos conocer la solicitación de una columna, máxima solicitación de una columna, por ejemplo, se puede aplicar este estado, ¿no? Aquí ya sé que si yo aplico este estado de carga, entonces para los pórticos ya no va a ser necesario realizar los juegos de carga si es que realizas los juegos de carga sobre losas. Porque en los diseños estructurales, por ejemplo, en los diseños de estructuras tridimensionales, los que ya tenemos experiencia en esa situación, hacemos los juegos de carga en ese sentido. ¿Ya? Es posible hacerlo. Es posible generar situaciones al respecto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Automáticamente, por el modelo de elementos finitos, el programa va a transmitir, ¿no?, cada acción respectiva a estas situaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, para terminar la clase, pues yo lo voy a parar aquí. Yo tengo una actividad en este momento. Y es lo que voy a hablar sobre estados de carga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden esperar en el examen? Y eso también les puedo adelantar. Es que si les dan, por ejemplo, una situación de una viga, simplemente de una viga continua, por ejemplo, lo que ustedes tienen que hacer son estados de carga en primer lugar, ¿ya? Estados de carga, y resolver por CACOT el problema correspondiente, ¿no? Entonces, se va a ir complicando un poquito más, hay algunos estados que se van a repetir, etc. El día de mañana vamos a continuar con el avance de la materia, ya vamos a entrar a lo que son los métodos y los estados límites, y hablar un poquito de la situación favorable y desfavorable, ¿ya? Desfavorable de la estructura para justamente aplicarlos, ¿no? Pero eso está en el capítulo 11, que no entra, que no entra en el examen, ¿no? Pero sí va a entrar el método de CACOT, ¿no? Y tienen que realizar los estados de carga correspondientes, que según tal vez ya lo han hecho con el auxiliar de docencia, que está más o menos un poquito más adelantado que mi persona, ¿ya? Bueno, ¿alguna consulta al respecto, jóvenes? Voy a mandarles estas diapositivas al grupo, ya digo, ¿cómo se dice? A nuestra plataforma, y ¿está? Aquí está. Voy a mandar estas diapositivas a la plataforma, y estén atentos, por favor, al comunicado para ver a qué hora y el día para dar el examen correspondiente. ¿Está bien? Estoy inicio.
Ok, ¿alguna consulta más adicional?